Hola a todos. Hoy es un nuevo tema. Vamos a tratar de ir desarrollando poco a poco, como lo hemos hecho con los otros temas, el tema de superposición. Este es un tema bastante importante porque es la antesala para comprender otros temas también un poco más profundos relacionados con el mismo, como es el de interferencia. Y también es la antesala para, otra vez, comprender un poco ciertas aplicaciones tecnológicas que tienen que ver más bien con interferómetros, ¿sí? Entonces, es un tema en el que de forma pausada, tranquila, vamos posicionando a los espectadores y a los que nos escuchan sobre este tema que es de superposición. Y si nos damos cuenta, es un tema que está bastante relacionado desde el punto de vista de los campos. Una vez que entendemos los campos, una vez que sabemos qué es una onda, cuáles son las propiedades de la onda, cómo son las condiciones de vibración de estos campos electromagnéticos, pues cómo se definen, etcétera, etcétera. Ahora toca un poco ir definiendo qué pasaría si dos campos, tres campos, ¿verdad? A partir de fuentes independientes, mismas fuentes, con mismas propiedades de fase, amplitud, etcétera, llegan e interaccionan en un solo punto, ¿sí? Entonces, estaremos definiendo un poco esos detalles y eso es precisamente lo que le compete al inicio de esta clase. Obviamente no será una clase única, vendrán las versiones 1, 2 y 3, como ya es característico de esta clase, ¿verdad? De todos los que nos ven y nos escuchan. Entonces, pues sin más preámbulo, superposición de ondas, ¿sí? Muy bien, como les decía, vamos a definir un nuevo espacio de trabajo. Superposición de ondas. Muy bien, obviamente son ondas armónicas, pueden tener la misma frecuencia, pueden ser diferentes. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, pueden ser dos ondas interactuando en un punto P, ¿sí? Pueden ser dos ondas interactuando en un punto P, pueden ser estos dos frentes de onda que interactúan en un punto P. Por ejemplo, podemos definirlo como uno, podemos definirlo como el otro campo, y aquí es el punto de interacción, ¿sí? Es el punto de interacción. Les decía que las bases de este tema serán la antesala para comprender otros temas más avanzados, que es interferencia, y que además será la antesala para entender algunas aplicaciones tecnológicas, como son dispositivos interferométricos o interferómetros. Actualmente, las aplicaciones industriales, por ejemplo, muchos de ellos se utilizan para ver deformaciones, grietas, tienen aplicaciones en holografía, etc. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de nuevo, estamos en la antesala de todos estos temas, ¿no? Que es superposición de ondas. Muy bien, podemos entender o definir, ¿verdad?
específicamente una onda, bueno, lo que nos va a interesar de esto, por ejemplo, es estudiar cómo interfieren en este punto P con diferentes amplitudes. Cómo lo hacen con diferentes longitudes de onda. Cómo lo hacen con diferentes fases. O iguales, ¿no? Igual para este, igual para este. ¿Sí? De esta forma, trataremos de ver estos casos a lo largo de las siguientes sesiones. Estos quizá podemos tenerlos ahí presentes y regresar a ellos cada que vayamos a analizar. ¿Sí? Si comprendemos desde el punto de vista de una perturbación, ¿sí? O de un desplazamiento, ¿verdad? Por ejemplo, un desplazamiento o una onda de este tipo y otra de este otro tipo, o sea, dos ondas, ¿verdad? En donde cada una tiene un desplazamiento independiente. Entonces, quizá puedan venir de fuentes diferentes. Ya sabemos que es una fuente, ¿verdad? Puedan tener caminos ópticos diferentes, etcétera, ¿no? Muy bien. Si ambas, supongamos que se dirigen ambas a un mismo punto P, ¿sí? Ambas se dirigen a un mismo punto P en común. Entonces, de estas dos, se generará un desplazamiento neto. Se generará un desplazamiento neto que básicamente va a estar definido por la superposición de estas ondas. ¿Sí? Esto es, se generará un desplazamiento neto de esta forma, ¿no? 1 más 2. Ahí está, ¿no? La amplitud resultante de este desplazamiento neto, pues va a estar dada en unidades de watt por centímetro cuadrado o por metro cuadrado. Vamos a ponerlo por metro cuadrado, ¿verdad? Y pues es la irradiancia, ¿sí? Muy bien. Ahora, cada uno de estos desplazamientos, ondas que están acá, son soluciones independientes de la ecuación de onda. Una de más, soluciones independientes de la ecuación de onda. ¿Sí? Entonces, de tal forma que, bueno, vamos a ponerla por acá. Creo que esta ya la conocemos todos, al menos en este curso. Y respecto al... Ahí está. ¿Sí? De tal forma que la combinación lineal, ¿sí? Vamos a traernos a este, de acá venía, ¿verdad? Por lo tanto, la combinación lineal veamos, se ve esto, ¿verdad? O como se ve este de acá. De hecho, lo puedo bajar para acá, ¿verdad? La combinación lineal, eh, que no será otra cosa más que ¿sí? Donde A y B pues, son
simples constantes, ¿verdad? También tendrá que ser, ¿sí? También esta, ¿verdad? Tendrá que ser solución, ¿verdad? También tendrá que ser solución de esa ecuación de onda, ¿sí? Ahora, nos hemos enfocado bastante en definir, ¿sí? En definir en este curso a las ondas en función de variaciones de campos electromagnéticos, ¿sí? Para campos electromagnéticos y un poco dando continuidad a lo que ya hemos dicho bastante en este curso, ¿sí? Podemos entender estos campos, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Y también podemos entender de esta otra forma, ¿sí? Entonces, obviamente, y de hecho fue el tema pasado, ¿no? La orientación que lleven cada uno de estos campos tendrá una importancia significativa para el tipo de análisis que tengamos que hacer, ¿verdad? Para la orientación que lleve o podemos tomar en cuenta solamente a B, ¿sí? Para el caso de un campo armónico, si recuerdan, ¿sí? Por ejemplo, pues podemos ponerlo de esta forma, ¿no? 0,1, el coseno simplemente de kx1 menos omega t, y ahora lo vamos a poner con una fase característica, ¿sí? Vamos a ponerlo como una primera fase, ¿sí? Y bueno, esta X, les recuerdo que es la distancia de propagación desde la fuente hasta donde está siendo observado, ¿no? Vamos a ponerlo para que quede aquí escrito. Es una distancia de propagación desde la fuente. Es la fase característica de este campo. Muy bien. Entonces, también, pues, está E2. Lo voy a poner de esta forma, también armónico. Es kx2 menos omega t más su fase característica. Vean cómo al menos la frecuencia es la misma, ¿sí? Pero tienen cada uno su distancia de propagación respecto a la fuente y cada uno tiene también su fase característica, ¿sí? Ahora, nosotros podemos expresar estas dos componentes, que es kx en general más phi, simplemente como un alfa. Por lo tanto, podemos tener E1, P01, coseno de alfa 1 menos omega t. Y E2, su amplitud es 0,2, armónico, alfa 2 menos omega t. Misma frecuencia, ¿sí? Misma frecuencia. De tal forma que ambas ondas interfiriendo en un punto P, como lo habíamos mencionado, ¿verdad? En un punto P, ¿sí? Nos pueden dar como resultado, por ejemplo, alfa 2 menos alfa 1, ¿sí? Será igual a, pues, K de x2 menos x1 más 2 fase 1.
Ahí está, ¿sí? Entonces, estas dos ondas interfiriendo en un punto F difieren en fase de esta manera, ¿no? Esto es, son diferentes en fase. De esta forma que estamos presentando ahí, ¿sí? Y esto se debe principalmente a que tienen fases diferentes y que tienen caminos ópticos desde su fuente diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, el primer término, este primer término, está más relacionado con una diferencia de caminos, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Y este segundo, con una diferencia de fases. Fases, caminos ópticos. Ahí está. Fases y caminos ópticos. De tal forma que, pues entonces, por superposición, les decía que el campo resultante nos debe de dar, es cero. Bueno, también podemos decir que las componentes, ¿sí? No, las amplitudes van a ser diferentes. E01 será el coseno de alfa 1 menos omega t, más E02, el coseno de alfa 2, misma frecuencia. ¿Sí? Muy bien. Este es el campo resultante a partir de dos campos principales interfiriendo en un punto P con la misma frecuencia omega. ¿Sí? Por ejemplo, podemos hacer un par de casos muy breves, muy ilustrativos, en donde quizá el primer campo, bueno, si esto es 0.5, 1.0, 1.5, igual para acá, menos 0.5, menos 1.0. Y por ejemplo, esto es T, el primer caso en donde vaya hasta 1. Si es un coseno, entonces empieza, no podemos empezarlo desde cero, ¿no? Para casos de la suma, ¿sí? Voy a ponerlo de esta forma. Listo. Este es 1, pero también puedo tener un segundo, ¿sí? Un segundo campo, que puede ser ahora de 0.5, por ejemplo. ¿Sí? Como voy a tirar esto por acá. Pongo así. Ahí está. ¿Sí? Podemos decir que están en fase, tienen esas amplitudes cada uno y que entonces si se suman va a ser 0.5 más 1, 1.5. Este será su resultado. Disculpen mis habilidades de dibujante. Bien. Este puede ser, les decía, E2. Es un ejemplo nada más. Este puede ser E1 y finalmente este puede ser ER. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, es una superposición como la he dibujado, constructiva, constructiva.
dado que los dos campos se han sumado y que sobre todo sus amplitudes están representadas de esta forma. ¿Sí? Entonces, de tal forma que esta diferencia de fase, ¿sí? De tal forma que esta diferencia de fase, si se suma constructivamente, o sea, alfa 1, ¿dónde estamos? Alfa 1, aquí está. Esta diferencia de fase, si se suma constructivamente, ¿verdad? Debería de ser de alguna forma proporcional a m por 2pi, ¿sí? Donde m es cualquier entero. Muy bien. Entonces, si es m por 2pi, es interferencia constructiva. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Para el caso de interferencia destructiva, vamos a ponerle aquí constructiva. Para el caso de interferencia destructiva, podemos poner que esa ahora será 2m más 1 por pi. 2m más 1 por pi. ¿Sí? O sea, si es constructiva, este ER me queda de esta manera, ¿no? Sería E01, el coseno de alfa 1 menos omega t, más E02 armónico, alfa 1 más 2m pi constructiva, ahí está, menos omega t. Y lo cual daría E01 más E02. Entonces esto será un coseno de alfa 1 menos omega t. Este. Y este de acá será precisamente lo mismo. Me lo voy a poner bien, ¿no? E01 coseno más E02 coseno queda 2m más 1 por pi menos omega t. Entonces esto sería igual a E01 menos E02 coseno de alfa 1 menos omega t. ¿Sí? Entonces, las ondas de igual amplitud, vean como si esta cosa, si E01 fuera igual a E02, esto fuera ondas con la misma amplitud, pues tendríamos interferencia completamente destructiva. ¿Sí? Muy bien. O sea, en este caso, en el punto P, que arriben o que lleguen las ondas, estas se destruirían. ¿Sí? Interferirían, pero su interferencia daría como resultado una, un punto que desaparecería o un tipo de distribución de campo que desaparecería, mientras que cuando sean M2pi y las ondas, por ejemplo, sean de la misma amplitud, aumentaría el doble, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, podemos decir que tenemos un caso, podemos establecer un caso general, ¿verdad? Ahí vamos bien. Podemos de alguna forma, bueno, sabemos hasta el momento que ER lo hemos definido como E1 más E2. Y esto lo hemos definido como el coseno de K1 menos omega t más
el coseno de alfa, perdón. De alfa 2 menos omega t, misma frecuencia. ¿Sí? Yo puedo representarlos en su forma compleja. ¿Sí? Si los represento en su forma compleja, entonces, y bueno, agarro la parte real, sería ER es igual, parte real, como les decía, de E01 E a la I alfa 1 más, perdón, menos omega t, omega t más E02 E a la I alfa 2 menos omega t. Y esto tendrá que ser igual a, vean cómo este es común, parte real, E a la menos I omega t por este menos que está acá, que multiplica E01 E a la I alfa 1 más E02 E a la I alfa 2, cierro paréntesis. ¿Sí? De tal forma que si definimos, definiendo, ¿verdad? E0 E a la I alfa de esta forma, E0, 1, E a la I alfa 1 más E02 E a la I alfa 2, pues me queda de la siguiente manera. Puede ser igual, real, E0, E a la I alfa menos omega t. Y esto es E0 coseno de omega de alfa menos omega t. ¿Sí? Muy bien. Podemos tratarlo también, estas componentes, desde el punto de vista fasorial. ¿Sí? Desde el punto de vista fasorial, por eso fue importante, ¿verdad?, definir los fasores. Desde un diagrama fasorial, ¿sí?, yo puedo, vamos a ver, está, puedo tener un primer campo de 1, puedo tener un segundo campo, quizá E2, y puedo tener este resultante o este S. ¿Sí? Por ejemplo, este que está aquí puede ser mi E01. Este que está acá puede ser mi E02. Y finalmente, este que está acá puede ser mi S. De tal forma que este tenga un alfa 1, ¿sí?, y que acá este tenga un alfa 2 y finalmente este tenga un, ahí está. ¿Sí? Vean cómo esta tiene una componente de este tipo y tendrá, bueno,
esta componente de este tipo será E01 coseno de alfa 1. Este de acá tiene una componente, ¿verdad? Que será E02 coseno de alfa 2. Este de acá tendrá una componente E01 seno de alfa 1 y acá será E02 seno de alfa 2. ¿Sí? O sea, este que está aquí es 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 este. Ahí está. ¿Sí? O sea, obviamente estas expresiones podemos representarla en este diagrama fasorial, como lo hemos dicho, donde las partes reales son estas componentes precisamente, que es la parte real, y donde esta parte será la parte imaginaria, ¿no? La parte imaginaria, ¿sí? Verticales. Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos decir? Vean cómo todo esto sale a partir de esta representación. ¿Está? ¿Y acá? ¿Qué otra cosa podemos decir? El factor, perdón, el fasor resultante tendrá finalmente, por acá podemos ponerlo, el fasor resultante será E0, E a la I alfa, el fasor resultante, ¿no? Será el fasor resultante. Ahora, ¿qué otra cosa? Con, por ejemplo, un E0 coseno de alfa definido por estas dos, ¿ven? ¿Sí? Y un E0 seno de alfa definido por esto. ¿Sí? Entonces, este es E01 coseno de alfa 1 más E02 coseno de alfa 2. Vean cómo están aquí. ¿Sí? Y luego está un E0 seno de alfa, que es E01 seno de alfa 1 más E02 seno de alfa 2. ¿Sí? Ahí vamos. ¿Verdad? Y otra cosa, yo puedo aplicar para conocer esta amplitud, la ley de cosenos. Acá puedo aplicar para conocer esta amplitud otra vez, la ley de cosenos. Esto lo voy a señalar por ley de cosenos. Yo tengo esta componente y puedo tener como resultado esta otra. ¿Sí? Otra vez tengo tengo este resultado, esta otra. Por ley de cosenos, de hecho lo voy a poner en el mismo color. ¿Sí? Por ley de cosenos, deberíamos de llegar a que E0 cuadrada tendrá que ser el cuadrado de uno de ellos más el otro, ¿verdad? Más 2, E01, E02 y ese ángulo que básicamente es alfa 2 menos alfa 1. Esto me lo voy a llevar ya que no, ya se nos acabó el espacio aquí. ¿Está? Y de hecho me voy a traer el diagrama también.
Aquí estamos. Ahí está, ¿no? Vamos trabajando con esto. ¿Sí? De tal forma que, vean, el alfa puedo definirlo como la tangente de, pues está opuesto sobre el adyacente. ¿Sí? Entonces, la tangente, ¿sí?, de alfa va a ser E01 seno de alfa 1 más E02 seno de alfa 2 sobre E01 coseno de alfa 1, E02 coseno de alfa 2. ¿Sí? Entonces, pues ya creo que ya tenemos todo, hemos expresado todo. O sea, en resumen, podemos decir que nuestro ER está definido por E01 coseno de alfa 1 menos omega t más E02 coseno de alfa 2 menos omega t va a ser igual a un E0 coseno de alfa menos omega t. Ya tenemos este por ley de cosenos y ya tenemos este alfa por este ángulo que está aquí. ¿Verdad? Ahí está. Sí. Entonces, este es el caso para dos ondas. Esta es su representación fasorial. ¿Sabes? Representación fasorial. Esta es la representación fasorial de dos campos. ¿Sí? ¿Qué pasaría si fueran n ondas armónicas? Para n campos armónicos, pues un ejemplo sería, ¿verdad? Puedo tener un primer campo aquí, puedo tener un segundo campo acá, puedo tener un tercer campo acá, y otra cosa, un cuarto campo acá, y finalmente tendría un campo resultante de esta manera, ¿no? Este sería 1, 2, ¿verdad? Este sería 3 y este sería, bueno, voy a dejar este 3. Y este sería S. ¿Sí? Ven cómo este es alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa. ¿Sí? Ese es el diagrama fasorial para al menos cuatro campos armónicos, ¿no? Muy bien. Pareciera, ¿verdad?, que podemos definir que finalmente la tangente de alfa, pues va a ser, si vemos esta expresión, una sumatoria. ¿Sí? Entonces lo podemos representar como una sumatoria desde i igual a 1 hasta n de E0i, vean cómo está acá, E0i, el seno, ¿verdad? El seno de alfa i. Y también, pues va a ser i igual a 1 n E0i, el coseno de alfa i. ¿Ah? Ahí creo que no hay
ninguna complicación, ¿verdad? Y podemos definir también por el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que E0 cuadrada, pues va a ser la sumatoria de igual a 1 a n de E0i seno de alfa i al cuadrado más lo que resulte, ¿verdad? De estas componentes, la sumatoria de igual a 1 n E0i el coseno de alfa i también al cuadrado. Está, ya tenemos el ángulo, obviamente tangente inversa, y tenemos su amplitud, ¿verdad? Entonces podemos tener una forma generalizada por la ley de cosenos, ya que tenemos estas dos componentes, ¿verdad? Podemos expandir cada una de ellas. Si uno expande cada una de estas, por ejemplo, voy a agarrar esta que está aquí y vamos a expandir. ¿Sí? La expandimos, podemos tener desde i igual a 1 hasta n de E0i cuadrada, el seno también cuadrado de alfa i. ¿Sí? Más, o sea, estos primeros términos representan los cuadrados de todos los términos individuales. Y luego debería de haber productos cruzados, o sea, esta parte es términos individuales. Y luego debería de haber productos cruzados, que sería 2 veces la sumatoria de igual a 1, bueno, sí, igual a 1, le voy a poner aquí n, pero también debería de haber otra sumatoria para todos aquellos j mayores que i hasta n, ¿verdad? De E0i, E0j, ¿sí? El seno de alfa i, el seno de alfa j. Ahí está. Estos son términos individuales y estos de acá son productos cruzados, ¿no? Muy bien, ahora para esta otra parte, lo mismo. ¿Sí? Ahí está. Esto será igual a 1 n E0i cuadrado, el coseno cuadrado de alfa i, más 2 veces era igual a 1 n j mayor que i, n E0i, E0j, coseno de alfa i, coseno de alfa j. Ahí está. Otra vez. Los primeros términos son estos que están aquí, términos individuales. Y estos que están acá, ¿ah? Estos que están acá son las sumas dobles de los productos cruzados. Sumas dobles. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué otra cosa? Si uno suma estas dos expresiones, ¿ah? Si uno suma estas dos expresiones, nos queda algo como, pues E0 cuadrada igual a una sumatoria de igual a 1 a n
de S0i. En este caso sería cuadrado. Y estaría yo sumando un seno cuadrado de alfa i más un coseno cuadrado de alfa i. Más puedo de una vez factorizar. Sería 2 veces estas sumatorias igual a 1n j mayor que i n de precisamente el coseno de alfa i, coseno de alfa j, más el seno de alfa i, el seno de alfa j. ¿Sí? Creo que este color no nos ayuda mucho. Muy bien. Esta parte, pues es 1, mientras que la segunda parte, vean, coseno de alfa i, coseno de alfa j, más seno de alfa i, seno de alfa j, básicamente es un coseno de alfa j menos alfa i. ¿Sí? De tal forma que yo tengo E0 cuadrada, perdón, que es igual a las sumatorias de todas las amplitudes al cuadrado, más 2 veces, voy a agarrar esto que está aquí, ¿verdad? Del coseno, bueno, del E0. Aquí me faltó algo, ¿no? Aquí iba un E0i, E0j. Muy bien. E0i, E0j, el coseno de alfa j menos alfa i. Ahí está. ¿Sí? O sea, la suma de n números armónicos. La suma de n números armónicos, ¿verdad? De misma frecuencia. Esta es la suma de n ondas armónicas. Ahí creo que es sin H. Pienso en inglés, es harmonics. Y la suma de n números de ondas armónicas con la misma, con omega iguales, ¿sí? Con la misma frecuencia, da como resultado, se puede entender de esta forma. ¿Sí? Ahí está. Por ejemplo, para el caso de bueno, ahí podríamos tener algunos casos especiales, ¿verdad? De esta ecuación. Por ejemplo, este n número de ondas armónicas, ¿sí? Lo voy a tomar por acá. Se puede analizar desde dos casos principales. Por ejemplo, en el que las n ondas armónicas, por ejemplo, las fuentes sean sus fuentes, que son las fuentes de las n de números de ondas armónicas, ¿sí? Sean fuentes aleatorias y que además produzcan los campos con la misma amplitud y, por ejemplo, misma frecuencia. Muy bien. El otro caso podría ser otra vez ese n número de fuentes, pero que sean fuentes coherentes
Por ejemplo, fuentes coherentes, sí, del mismo tipo, pues. El mismo tipo de fuentes. ¿Sí? En el primer caso, para este caso A, ¿sí? Con fases aleatorias. La diferencia entre las fases, vean, está dada por alfa J, alfa I, ¿sí? Serán también diferentes. Serán también diferentes. O sea, esta expresión 2 veces la sumatoria de I igual a 1. La sumatoria de J mayor que N. Bueno, amplitudes, ¿verdad? Siempre se me olvida. E0I, E0J, el coseno de alfa J menos alfa I. Esta cosa es una suma sobre el coseno. ¿Sí? Vean cómo es una suma sobre este coseno, ¿no? ¿Sí? Y esa suma sobre ese coseno eventualmente se debe de aproximar a cero, o sea, debe de tender a cero. ¿Sí? Y esto se va a ir consiguiendo cada vez que n sea grande, ¿no? ¿Sí? De tal forma que cuando son fuentes aleatorias con diferencias de fase, este término se cancela. Y por lo tanto queda que E0 cuadrada, vean, es simplemente esta parte. Es simplemente esta parte y este pues va a dar como resultado el n y igual a 1 hasta n pues es n de E0, podemos poner que es 0,1 al cuadrado, ¿no? ¿Sí? O sea, vean cómo el E0 cuadrado para fuentes con la misma amplitud, por eso pusimos esto acá, será simplemente el cuadrado de las amplitudes individuales de esas fuentes. O sea, puedo agarrar cualquiera de ellas, elevarlas al cuadrado y multiplicarlas, ¿verdad? Por el número de ellas que haya, ¿verdad? Les recuerdo que este de acá es proporcional a watt por metros cuadrados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora, si son coherentes, voy a ponerlo este de otro color. Vamos a ponerlo por acá. Cuando son coherentes, ¿verdad? Eventualmente, para el caso en el que son coherentes, eventualmente, esto no... A ver, vamos a aclarar las ideas. Esto es, me faltó por acá decir que es la irradiancia, ¿sí? Y simplemente la irradiancia, pues vean cómo es proporcional a esto que está acá, ¿no? Es proporcional a cada campo cuadrado de cualquier fuente, ¿no?
Muy bien. Para fuentes coherentes, o sea, alfa j, ¿dónde está? Alfa j igual a alfa i, por lo tanto, el coseno de alfa j, alfa i, es igual a 1. Por lo tanto, este E0 cuadrada es igual a la sumatoria de i igual a 1 a n de E0i cuadrado, ¿verdad? Más 2 veces esto que está aquí. Ahí está, ¿no? ¿Sí? Aquí iba un coseno de 0, pero es 1. Entonces, ¿qué tenemos? Si E0i es igual a E0j, pues esta cosa se vuelve un E0 cuadrado igual a un n por S1 cuadrado más vean cómo es un n cuadrada, ¿sí? No, no, no. Esta cosa de acá, perdón, esta cosa de acá se vuelve una cosa de este tipo, ¿no? Hasta n de 0i, todo esto al cuadrado, y esto se vuelve un n E01, por ejemplo, le hemos llamado arriba, al cuadrado, y esto se vuelve un n cuadrado E01 cuadrado. Por lo tanto, para fases coherentes, ondas coherentes, esto es proporcional a esto, ¿sí? Entonces, vean cómo yo puedo hacer fases aleatorias donde E0 cuadrado era igual a n E0i cuadrado versus fases coherentes, donde E0 cuadrado es n cuadrado, E01 cuadrado, ¿sí? Entonces, esta es, fíjense cómo la, la superposición en un punto P, que es el punto importante, ¿verdad? De n número de fuentes coherentes aquí, ¿sí? Pues básicamente, o sea, todas estas fuentes coherentes están emitiendo en fase, ¿sí? Pues será básicamente n al cuadrado veces la irradiancia, esto es I, ¿verdad? Vamos a usar otro color, esto será I, entonces esto será n veces al cuadrado la irradiancia de esas fuentes individuales, mientras que acá esto va a ser proporcional a n veces, simplemente n veces la irradiancia, ¿sí? Entonces hay una diferencia significativa, ¿sí? Por ejemplo, imaginen 100 fuentes coherentes, ¿sí? 100 fuentes coherentes. Entonces, vayan a ver cómo serán 100 veces mayores para el caso en el que no, para el caso respecto a las que son aleatorias, ¿no? Entonces, sí es un caso bastante significativo considerar las diferencias entre
algo que es coherente y algo que no es coherente. Muy bien, creo que ahí llevamos 1 hora. Podemos dejarlo hasta este punto. Hemos visto cómo ahora que tenemos como más bases para ir definiendo estos campos armónicos, pues ya tenemos bases para utilizarlos en otros temas que siguen, que pueden ser de gran utilidad y que yo les decía que pueden ser las bases de otros temas más complejos como interferencia. En este caso, la base del entendimiento de estos posibles otros temas que veremos en un futuro cercano, pues es la superposición de ondas, ¿sí? Lo podemos ir viendo de esta manera y podemos ir notando cuando las fuentes, podemos considerar 2 fuentes en el número de fuentes y cuando son coherentes o simplemente vienen de fuentes aleatorias y hacemos que coincidan sus irradiancias en un punto P, cómo son las expresiones, cómo se comportan, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, hemos visto desde el punto de vista de diagramas fasoriales, pues hemos hecho todo el ejercicio básicamente. ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Los veo en un segundo ejercicio de superposición número 2. Muchas gracias. Hasta luego.